Continuamos con la diabetes gestacional. Bueno, la diabetes gestacional es cualquier alteración de los hidratos de carbono que se presenta por primera vez durante el embarazo. Bueno, entonces, en la gestación, el metabolismo de la madre se adapta para poder aportarle al feto los nutrientes que él necesita. Entonces, podemos dividir la gestación en dos mitades. Una primera mitad donde es más anabólica y los niveles de estrógenos facilitan la acción de la insulina. Y otra segunda mitad donde es más catabólica y se producen hormonas hiperglicemiantes que generan una insulinoresistencia. Y para contrarrestar este efecto, entonces lo que hacen las células beta es aumentar la secreción de la insulina. Bueno, resulta que en la placenta se secretan algunas hormonas para el crecimiento del bebé. Y lo que ocurre en la diabetes gestacional es que muchas de estas hormonas que se secretan acá bloquean la acción de la insulina de la madre, que nos va a llevar a una insulinoresistencia, que va a causar una hiperglicemia que se puede dar por un aporte insuficiente de insulina o por un defecto en las células del páncreas de la madre. Siguiente. Existen unos factores que predisponen a la diabetes gestacional. Uno muy importante es el sobrepeso. También tener antecedentes de diabetes gestacional o tener antecedentes de muerte prematura, haber tenido un bebé que pese más de 4 kilos y tener más de 25 años. Bueno, la diabetes gestacional se puede clasificar según en mujeres con riesgo bajo, con riesgo moderado y con riesgo alto. En mujeres con riesgo bajo existen unos factores como por ejemplo ser menor de 25 años, no tener antecedentes obstétricos ni de diabetes en la familia ni de alteraciones metabólicas. Entonces acá no hay necesidad de realizar ninguna prueba de despistaje. En las mujeres de riesgo moderado son aquellas que son mayores de 25 años y no tienen ningún otro riesgo ningún otro factor de riesgo. Aquí se realiza el test de O'Sullivan en las semanas 24 y 28 de la gestación, del que les voy a hablar más adelante. Y las mujeres de riesgo alto son aquellas que tienen un índice de masa corporal mayor a 30, tienen antecedentes personales de diabetes gestacional, de diabetes en familiares de primer grado, tienen antecedentes también obstétricos, y acá se realiza un test de O'Sullivan en las semanas 24 y 28 y se vuelve a repetir en la 32 y 36 de la gestación. Listo, entonces, ¿cómo afecta la diabetes gestacional al feto? Siguiente. Resulta que los niveles altos de la glucosa en la madre le proporcionan al bebé más glucosa, y la glucosa entra por la placenta, cosa que no puede hacer la insulina. La insulina de la madre no puede atravesar la placenta. Entonces, al proporcionarle glucosa a esta, el bebé lo que hace es que aumenta de peso, crece y crece y crece. Y él, para contrarrestar este efecto, comienza a producir, el páncreas comienza a producir insulina y hace un hiperinsulinismo. Siguiente. Bueno, otros factores que se ven en el bebé, el principal es la macrosomía o bebé gordo. También la puede llevar a la muerte prematura, al estrés fetal en el momento del parto. Como son tan grandes, entonces es muy difícil pues el nacimiento. Una hipoglucemia, ¿por qué? Porque como él comienza a producir insulina y él no la puede utilizar sino hasta cuando nace, entonces por eso es muy peligroso que el bebé nos haga una hipoglucemia y llegue pues a la muerte. Puede hacer ictericia, y estos niños se predisponen para ser niños con obesidad o para ser adultos que van a padecer de diabetes de tipo 2. Bueno, para el diagnóstico de la diabetes gestacional tenemos el test de Sullivan. El test de Sullivan consiste en la valoración de la glucosa plasmática. Entonces se da una ingesta oral de 50 gramos de glucosa y no importa si es en ayunas o si ha comido o no, se da solamente así. Si el test es positivo es porque tiene valores superiores a 140 miligramos por decilitro. Pero esto no nos confirma el diagnóstico de la diabetes gestacional. Entonces, para confirmarlo necesitamos el sobrecarga oral de glucosa, y este test tiene una sensibilidad del 80% para diagnosticar la diabetes gestacional. Bueno, también se dice que poseen diabetes gestacional cuando tienen una glucemia basal mayor o igual de 126 miligramos por decilitro, o una glucemia en cualquier hora mayor o igual de 200 miligramos por decilitro. Entonces acá se hace la sobrecarga oral de glucosa
75 o 100 gramos de glucosa, y eso lo que hace es que nos mide los niveles de la glucosa al inicio y luego posteriormente 4 horas. Siguiente. Existen 3 criterios diagnósticos para la diabetes gestacional con sobrecarga oral de glucosa. El primero es sobrecarga con 100 gramos de glucosa. Entonces, esto es lo que nos va a determinar la glucemia al inicio, a la primera hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Entonces, decimos que una madre tiene diabetes gestacional si 2 o más valores son iguales o superiores a lo normal. Pero si solamente un valor excede los límites normales, sencillamente es que presenta una intolerancia a la glucosa en el embarazo, pero se recomienda repetir la prueba en 3 o 4 semanas. Siguiente. Tenemos la segunda, que es sobrecarga con 75 gramos de glucosa. Entonces, esta se determina la glucosa en sangre al inicio, a la hora y a las 2 horas. Si tiene 2 valores, o si 2 valores son iguales o superiores a lo normal, se dice que padece diabetes gestacional. Y si no, si solamente un valor, entonces excede los límites normales, se dice que tiene una intolerancia a la glucosa en el embarazo y se recomienda también repetir la prueba. Bueno, el siguiente es sobrecarga con 75 gramos de glucosa, que nos determina la glucemia en sangre a las 2 horas. Si el valor es mayor a 140 miligramos por decilitro, se dice que padece de diabetes gestacional. Y este es el más sensible de los otros 2 criterios que les acabo de mencionar. Bueno, esta es una tabla de los resultados de eso. Pues ya no sé. Bueno, entonces acá recordando, mujeres de bajo riesgo, entonces no se hace ninguna prueba. En riesgo moderado se hace una prueba entre las 24 y 48 semanas, que es el test de Sullivan. Si el test de Sullivan nos da una glucemia menor de 140, entonces es normal. Pero si nos da una glucemia mayor de 140, se dice que es patológico. Entonces acá lo que se debe hacer es un test de tolerancia oral a la glucosa con 100 gramos de glucosa de 3 horas. Si nos dan estos valores, decimos que es normal, pero si 2 o más puntos patológicos varían, entonces se dice que ya la diabetes, pues que se le diagnostica la diabetes gestacional y inmediatamente se deriva a un endocrino. Bueno, las mujeres con alto riesgo. Entonces, en la primera visita, bueno, ya les comenté que eran esas mujeres que tenían antecedentes de diabetes gestacional o de diabetes en la familia. Entonces, estas mujeres en el primer contacto con el médico se les envía un test de Sullivan. Si el test de Sullivan es menor de 140, entonces dice que es normal, pero se debe repetir más o menos a las 24 o 28 semanas. Entonces, si nos da normal, ya se puede repetir casi al término del embarazo entre las 32 y 36 semanas. Pero si nos da patológico, entonces volvemos y le hacemos un test de tolerancia oral a la glucosa y pues ya si nos da patológico, entonces se le diagnostica la diabetes gestacional. Bueno, el tratamiento con la diabetes gestacional no se trata con antidiabéticos orales. Entonces acá lo principal es la dieta, una dieta equilibrada con 6 ingestas al día aproximadamente, que sea hipocalórica si el índice de masa corporal es mayor de 27, el ejercicio, caminar por lo menos 1 hora durante el día, el autoanálisis de la glucemia capilar se debe hacer antes de la comida y después de la comida. Y el autoanálisis de la cetonuria, entonces antes del desayuno y sobre todo si la dieta es hipocalórica. Bueno, en el tratamiento farmacológico se indica insulina. Entonces, se da si en 2 o más ocasiones, si se han visto niveles mayores en 2 o más ocasiones en una semana de glicemias basales iguales a mayores a 95 o postprandiales iguales o mayores a 120 miligramos por decilitro. Entonces se les indica 0.2 a 0.3 unidades internacionales por kilogramo día de insulina intermedia. Y se recomienda dar 2 tercios antes del desayuno y 1 tercio después de la comida. Bueno, los controles. Se deben hacer controles cada 15 días. Se debe hacer un control de la glucemia en sangre, de la tensión arterial, del peso, de la hemoglobina glucosilada y rutina, y se les hace también los controles de cualquier gestante. Siguiente.